buenos días, preciosas, ¿cómo están? Espero que muy bien, que sea un día bendecido dentro de una semana bendecida para compartir con ustedes esta nueva lección de la serie Cómo ser bendecida, que realmente es una serie que guardo mucho en mi corazón, una serie muy querida para mí, porque me enseñó mucho, 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 mucho en un momento eh, precioso de mi viaje. Bueno, vamos a continuar con la lección número 4, que es la que nos toca tratar el día de hoy. Lo que hagamos prosperamos, dice el título, y el principio número 4 dice que para ser bendecida debemos meditar en su palabra. Y sí, totalmente de acuerdo. Este es uno de los principios que aprendí aquí en este ministerio. Creo que ese principio nos lleva a poder vivir esa palabra que dice que antes de oídas te había conocido, pero ahora te conozco, ¿no? Parafraseando un poco. Creo que fue uno de los principios que me ayudó a conocer quién era el Señor, a conocer qué era lo que quería de mí, qué pensaba de mí, em, para yo conocer su forma de pensar, para saber qué hacer y qué no hacer, cómo proceder, cuál era su idea de mí como mujer. Eh, y fue muy revelador poder empezar no solo a leer la palabra, a leerla, sino a meditar en ella, a dejar que mi mente se em, presentar y se lavara constantemente con la palabra del Señor. Y es tan real porque su palabra misma nos dice que su palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y es cierto. Eh, Creo que una de las herramientas que utilicé en el inicio de mi viaje, porque yo era muy nueva en todo sentido, em, fue el utilizar estas tarjetitas que nos recomiendan en los libros, ¿no? De 3x5 en aquel momento. Y recuerdo que yo las llevaba hasta el trabajo. Cuando me venía, porque el inicio de nuestro viaje es muy duro, yo lo entiendo. Era una lucha espiritual y mental constante donde me venían pensamientos, me sentí de todo, pensamientos de todo tipo. Me sentía burlada, asustada, humillada, ultrajada, de todo me sentía. Y recuerdo que cada vez que venían esos pensamientos a mi mente, gracias a Dios, yo tenía la libertad en esa oficina de correr al baño inmediatamente. Yo iba con mis tarjetitas al baño y era repetir, 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 orar, 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 leerlas, releerlas, releerlas. Y eran enfocadas en base a lo que en ese momento el Señor me estaba pidiendo, lo que yo tenía que renovar mi mente, cambiar la estructura de mi mente a lo que me había enseñado el mundo, a lo que se me había enseñado en mi normalidad de la vida, empezar a renovar, a limpiar eso viejo y a estructurar mi mente en una forma de ver la vida totalmente diferente. ¿Llevó a quebrar mucho? Sí, pero antes de quebrar mucho mi humanidad o lo que yo pensaba en aquel momento, vino a entender la verdad. Y el meditarla, no sé qué tiene, pero su palabra sí mismo dice que es viva y eficaz. No sé qué tiene la palabra del Señor, que efectivamente cuando uno la memoriza, la habla, la piensa, le da vueltas a la palabra, cuando llega el momento de enfrentar una prueba, simplemente nuestro espíritu es el que guía a nuestra carne. Nuestro espíritu es el que se forja en esa palabra y actúa conforme a lo que el Señor nos ha estado llevando a meditar. Me ayudó mucho, mucho, como les digo, a matar los incendios, a apagar esos incendios en mi mente al inicio. Eh, por ejemplo, de entender de que el Señor era mi pastor, de que nada me faltará. Era algo que yo repetía constantemente. El de guardar silencio, el de no reclamar, el de no refutar, porque parece mentira, pero al inicio del viaje es donde más nos hincan con conversaciones, con quizás cosas que vemos o que llegan a nuestros ojos o rumores que nos cuentan gente que nos quiere. Y es como que todo
tiende a avivar el fuego de la prueba. O sea, si ya de por sí es doloroso todo lo que estamos pasando, pareciera que la gente no entiende que ya estamos muy heridas y de repente vienen con muchas más noticias dolorosas, con muchas a querernos, incluso por personas que nos aman, ¿no? A querer contar noticias y realmente ya nosotros estamos en una lucha interna muy grande. El tomar este principio de meditar la palabra constantemente es algo que a mí en lo personal es algo, y para mí fue muy revelador, porque como les digo, para mí no era normal, no tenía una costumbre o una crianza cristiana como para entender. Entonces, cuando yo empecé a ver que la palabra en realidad hacía lo que decía, para mí fue un wow, fue un atrayente, fue un plus para mi vida. Fue algo que realmente empezó a tocar mi corazón y a llamarme la atención. Entonces, Bellas, es hermoso poder disponer nuestro corazón no solo a leer la Biblia, no solo a tener nuestro tiempo de devocional en las mañanas, y bueno, ahí quedó, lo que leí ahí quedó, sino cuando algo realmente toca nuestro corazón, porque ya entendemos a veces cuando el Señor nos va hablando o el Espíritu nos va redarguyendo en algo que tenemos que eh, empezar a vivirlo, a cambiarlo, a estructurarlo en nuestra mente, eso es lo que tenemos que coger y grabarlo y empezar a meditar, a meditar, a meditar, para que nuestra estructura mental cambie. Es una forma de hablarnos a nosotras mismas para ir cambiando. Y veías, no puedo decir todas las bendiciones que yo experimenté. Eh, Puedo decirles que este principio para mí fue como tener siempre listo un escudo. Un escudo cuando venía la prueba porque era muy recurrente la prueba, muy recurrente. Eh, Creo que la etapa inicial es donde llegan familiares a quererte abrir los ojos, a consolarte, a preguntarte qué está pasando, a preguntarte qué situaciones están enfrentando, cómo pueden ayudar. Eh, es la etapa donde la otra persona también hace muchas cosas, muchísimas cosas que nos lastiman y dicen cosas que nos lastiman. Entonces es un incendio constante en nuestra mente. No solamente lidiamos con el dolor que ya de por sí está ahí naturalmente, sino que también vienen otros fuegos a seguir queriendo alimentar. Entonces es importante que nosotras podamos tener esa contención en el Señor, el meditar en su palabra. Y todo lo que hagamos prosperamos efectivamente, aunque parezca que, como decía una parte de la lección, todo vaya de mal en peor. Creo que también es ese tiempo para ir conociendo cómo matar nuestra carne y también cómo entender que el principio también es probar nuestro corazón ante la prueba. Eh, es duro, sí. Hay momentos en que decimos, no entiendo por qué estoy pasando por esto, es muy duro. En lugar de ir disminuyendo, parece que todo se va incrementando, pero como creyentes en el Señor y muchas damas que ya tienen algún tiempo aquí sabrán ya diferenciar que simplemente es parte del proceso, es la normalidad del creyente. Cuando el creyente está caminando en lo que el Señor le ha dicho que tiene que hacer, es inevitable que va a venir un proceso de prueba donde el corazón va a ser probado. Incluso dentro de esa prueba va a ser purificado nuestro corazón de intenciones que no vienen del Señor. Eh, es duro entenderlo, pero el proceso es cuando le dedicamos el tiempo a meditar y a grabar la palabra en nuestro corazón que el Señor nos ha dado para la temporada precisa que estamos atravesando. Simplemente las bendiciones se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan? Les puedo dar muchos ejemplos. De repente venían a mí conversaciones durísimas, durísimas, donde yo hubiera dicho yo tengo todo el derecho de defenderme o de decirle a esta persona que por favor se ubique, ¿no? Pero recordaba la palabra que el Señor me había dado y simplemente me detenía y callaba y a veces yo veía la bendición al instante que la persona cambiara de opinión, que la persona pedía disculpas, en mil cosas.
En otras ocasiones, preciosas, he tenido que esperar años para ver por qué todo obraba para bien. Y créanme que lo que yo recibí del Señor fue mucho, mucho más grande. Y un nivel de bendición tan profundo que no lo hubiera conseguido por mis propios medios o no lo hubiera conseguido si hubiera actuado en el momento en que yo pensé que hubiera sido lo correcto. Entonces, querida, em, creo que este principio nos ayuda a seguir construyendo la fe. Como les decía, en el principio de nuestros viajes es tan necesario y me basé mucho en los principios que hacían en el curso uno 2 o 3 que fueron los primeros que nos suelen acompañar al inicio del viaje. Pero conforme nosotras vamos avanzando y vamos evolucionando en los caminos de nuestro amado, este tipo de principios nos ayudan a desarrollar tanto la relación con el Señor que ya nuestros procesos van cambiando, nuestras situaciones van evolucionando y van desenmarcándose un poco de las crisis iniciales, que esa relación que se ha creado con el Señor es la que nos permite a nosotras poder ir desarrollando esa intimidad con el Señor, a conocerlo, esa relación. Y en nuestros procesos actuales es donde yo también veo que el Señor nos habla, ¿no? Obviamente, lo que el Señor nos pide al inicio del viaje no va a ser quizás lo mismo que nos va a pedir cuando ya vamos en un viaje un poco más avanzado. Por eso su palabra dice que todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para derribar. Todo tiene un tiempo. Y yo creo que esa es la belleza que hemos encontrado dentro de este ministerio en lo personal. Es algo que siempre agradezco y siempre me encanta decir que este ministerio me enseñó a desarrollar una relación con el Señor. Y preciosas, todo tiene un tiempo, todo, exactamente todo. Em, pero todo basado en lo que el Señor quiere para el propósito de nuestras vidas. No se desesperen si ahorita no están experimentando quizás un matrimonio restaurado, una relación restaurada, una amistad restaurada o una comunicación básica, fundamental con sus cónyuges que no está restaurada. Es porque el Señor tiene su tiempo y tiene su momento. Y en cada etapa está trabajando en nuestros corazones. No desesperarse. A veces las pruebas que estamos pasando también son consecuencias de nuestros propios actos. Debemos reconocer también que al inicio de nuestro viaje a veces nos alejamos tanto del Señor y que nos costó regresar y que amorosamente Él nos está mostrando en dónde nos equivocamos. Como les digo, no para condenarnos, no para mostrarnos una identidad de castigo hacia nosotros, no. Acuérdense que su naturaleza es, siempre va a tender a la misericordia y al amor. Entonces, desde esa misericordia y desde ese amor, Él no nos puede dejar en ignorancia de lo que nosotras hemos hecho mal. Y muchas veces tenemos que comer el fruto, pero sabemos que aún comiendo ese fruto de lo que nosotras sembramos en algún momento, mientras estemos con Él, caminando con Él, sabemos que ese tiempo va a terminar y Él va a empezar a construir y a reconstruir algo nuevo de nosotras y de nuestras vidas. Es un proceso que hiciéramos, anhelamos tanto eh, poder eh, es desliarnos de pruebas, desliarnos de tener que pasar por los momentos de dolor. Pero incluso los momentos de dolor son tan necesarios para forjarnos, para limpiarnos, incluso para tener la condición correcta de corazón para que cuando llegue el tiempo de que nosotras animemos a otras mujeres, podamos tener esa sensibilidad de saber, te entiendo porque yo estoy ahí, te entiendo porque el dolor es insoportable, parece que nunca va a terminar. Y hay temporadas donde parece que viene una prueba, y yo vamos saliendo de una y viene otra encima, y luego viene otra cosa encima. Lo he pasado, le he dicho muchas veces también al Señor, parece que
que estoy siendo golpeada ola tras ola y a veces no veo la salida. Pero el Señor sí sabe. Mientras nosotras dispongamos nuestro corazón a la obediencia y a seguirlo y a escucharlo y a buscarle, el Señor sabe. Y también su palabra nos dice que no nos va a dar algo más allá de lo que podamos soportar. Entonces podemos confiar también en esa parte. Nos gustaría poder tener esa palabra del Señor que quizás nos diga, sabes que ya no vas a enfrentar pruebas, ya no vas a enfrentar situaciones difíciles, pero no se trata de eso en la vida. El propósito del Señor es mucho más elevado a la condición terrenal y a veces nos cuesta un poquito entender. Cada una de nosotras tiene un propósito y un llamado dentro del reino de nuestro Señor. Y muchas veces para obtenerlo, tenemos que pasar por cosas que nos parecen que son cosas que no deberíamos pasarlas, que no las merecemos. Pero pongamos y pusamos nuestros ojos también en personajes bíblicos como José, que sufrió muchísimo, ¿no? Que pasó por muchas pruebas, pero fueron esas pruebas las que permitieron preparar esa personalidad y ese corazón para el tiempo que el Señor le tenía destinado, que era el propósito de poder alimentar a los suyos, también proveer a los suyos y proteger a los suyos por medio de ese puesto de liderazgo en que le puso el Señor. Veamos a Esther. Esther fue una joven que no tenía papás, vivía con sus primos, eh, fue secuestrada prácticamente, metida en un harén. O sea, son cosas que si nosotros las analizamos de mejor manera y con cuidado, vemos que son cosas muy duras, muy duras que tuvieron que enfrentar. Fueron tiempos y años que tuvieron que esperar para estar en la condición correcta que el proceso les permitió para recibir las bendiciones. Y no solo las bendiciones, pues, sino que nuestro enfoque siempre tiene que ir a estar en el momento exacto en que el Señor desarrolle y desdoble ese propósito que ha tenido Buenos para días. nosotros, el llamado que ha tenido para nosotros, ¿no? Entonces, preciosas, creo que eso es lo que el Señor me trae a compartirle. Quiero cerrar con un versículo que el Señor trajo a memoria mientras meditaba en todo esto, que se encuentra en Romanos 12:2, que dice, no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Creo que para allá va el principio de hoy, ¿no? El por qué debemos transformar nuestra mente y permitirle al Señor que obre por medio de su palabra en nuestro día a día y en nuestra forma de caminar día con día. Entonces, bellas gracias por la oportunidad, por escucharme, por permitirme desarrollar lo que el Señor me ha enseñado en este curso, en esta lección, en el principio número 4, y quiero darles el paso a ustedes. Déjenme revisar quién puede atender. Creo que confianza, creo que tú sí me puedes, si puedes compartir, Bella. Hola, buenos días a todas. Gracias también, Perlita, por animarnos a, a continuar. La verdad creo que esta es una de las lecciones más importantes que nos sirven no solo para nuestra restauración personal, matrimonial, familiar, sino para nuestra vida cristiana y continuar a lo largo de nuestra vida. Han habido circunstancias muy fuertes en donde, como tú decías, hay personas que nos dicen algo y podemos responderles de otra manera, pero uno en obediencia no lo hace por obedecer a la palabra. Han habido momentos en los que mi esposo me dice cosas y yo en mi corazón, eso trata de desmoronarme, pero yo en mi corazón sé que él puede decir una cosa, pero al final quien tiene la respuesta es Dios, acordándome de
el versículo también que se analizaba ayer en el estudio de que la voluntad del hombre está sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, este tipo de palabras son anclas que permiten que no nos desmoronemos y que podamos seguir adelante. Han habido circunstancias también en mi vida en donde, por ejemplo, lo económico ha faltado. Pero yo me acuerdo de esos versículos que dice que no se ha visto un justo mendigando pan y que no desampara a nuestros hijos. Entonces es como que orar, Señor, Señor, tú dices esto en tu palabra, por favor, dame paciencia para poder verlo, dame fe para poder creer tu palabra. Y así a lo largo de las circunstancias es como que el Espíritu Santo toma esa fuente que ya está en nuestro corazón, nos lo trae a memoria y, y nos permite utilizarlo al momento de la batalla. Pero sí está claro también que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que sentarnos, que escudriñar la palabra, que como nos menciona, por ejemplo, el hacer las tarjetas de 3x5, el memorizar versículos, es algo que nosotros tenemos que disponer para que el Señor ponga en nosotros el querer y el hacer. Entonces, sí es importante tener eso claro para que podamos tener eso en mente y hacer nuestro trabajo para que en el momento de la prueba la palabra ya esté ahí. Incluso hay momentos en donde el Señor ya nos trae la palabra antes de que venga la prueba. Entonces nosotros ya estamos meditando en ese versículo, ya estamos como teniendo eso en nuestro corazón y pum, viene la prueba. Entonces la herramienta ya estaba en nuestras manos antes de que la circunstancia pase. Eso, un abracito a todas, bendiciones. Sí, totalmente bella. Este, me ha pasado mucho, mucho, mucho que yo no he sabido ni tenía la más remota idea de lo que iba a pasar, pero de repente el Señor sabe cómo tocar el corazón y me ha dado alguna palabra que ha puesto en mi corazón que la medite. Ya no recuerdo alguna, pero la circunstancia ha sido así, que la medite y de repente, pues, mi transcurso del día una prueba. Y yo, entiendo por qué no pediste que meditara en esto. Esa es la belleza de poder tener una relación con el Señor preciosa aquí. Y como les decía cuando les hablaba de lo que el Señor me habló, al inicio de nuestro viaje es tan imprescindible. Para mí fue curso uno, curso 2, curso 3, y anotar todas las promesas que el Señor ponía en mi corazón, las anotaba y las meditaba y las meditaba. Pero conforme va pasando el tiempo, ya no tenía esa guía específica, sino que es importante tener esa relación con el Señor. Por ejemplo, Confianza dijo algo en específico y me recordó una etapa de mi vida en lo económico. Yo en lo actual estoy también en esta prueba económica y también estoy buscando al Señor por saber qué es lo que quiere que yo haga en esta prueba económica actual. En el pasado, mis pruebas económicas, recuerdo que el Señor me daba palabra recuerda que yo soy tu proveedor, mira las aves del campo que no trabajan en esto, pero yo las alimento, eh, el permanecer en casa incluso me lo recordaba mucho, y esa es la palabra con la que yo meditaba y limpiaba mi mente cada vez que tenía el miedo, la angustia, la ansiedad. Y ella siempre proveyó, aun cuando yo permanecí en casa. Ahora, yo sigo buscando al Señor porque no sé si ya es tiempo de salir de casa. ¿Me explico? Entonces, la palabra del Señor, es bueno ver la palabra del Señor, tenerla presente, pero también es indispensable, imprescindible, preguntarle al Señor por su temporada actual para saber cuál es la guía que Él tiene para usted. Entonces, yo en lo personal ya estoy esperando, Señor, debo buscar trabajo. Estoy en eso, debo buscar trabajo fuera de mi hogar. ¿Tú ya me necesitas fuera de mi casa o me necesitas aún dentro de mi casa? Entonces, son las cosas, como ejemplo que les pongo, eh, que es la forma en que hay que buscar al Señor. Porque la palabra, así como les digo, hay tiempo a veces también para callar y hay tiempo para hablar, pero el Señor es quien tiene que decir, no mi emoción, no mi sentimentalismo, no mi desesperación, no mi angustia, ni tampoco lo que yo quiero que sea.
Me sorprendió mucho también a rendir esa parte del Señor. Entonces, gracias, Confianza, por compartirnos. No sé quién más pueda compartir, Vanessa. No sé si tengas una oportunidad para compartirme. ¿Y no? ¿Alguien más puede compartir? Lina. Hola, Perlita. Ah, Hola, perdón, Lina. soy Lisa en Costa Rica. Sí, solo compartir que, como tú dices, cuando yo llegué al ministerio, en realidad ignoraba la palabra del Señor, porque cuando uno va, bueno, digamos en mi caso, a la iglesia y todo, hay muchísimos versículos que nunca se dicen. Y cuando llegué al ministerio y empecé a leer cómo el Señor en su palabra nos habla de todo, de todos los temas. Y como tú dices, uno corre a su palabra cuando llegué aquí y es cierto, uno la repite y se queda en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ante las pruebas, cuando estamos a veces en medio de la prueba, uno está en la mente repitiendo y repitiendo su palabra, porque yo lo digo así y siempre lo he dicho, si no hubiera sido por la palabra del Señor y todo lo que Él me ha enseñado a través de ella, yo no hubiera tenido la fuerza para pasar las pruebas. O sea, si no tenemos ese escudo y esa protección de la palabra del Señor, es muy difícil pasar una prueba, al menos en mi caso. O sea, eso fue la herramienta, como decía Celeste, de agarrarse de ahí y poder salir. Y cierto, las pruebas vienen a veces una tras otra y vemos esas montañas tan grandes, pero el Señor nos sostiene y es a través de sus palabras, a través de cada recurso que hemos leído aquí en el ministerio y todo lo que nos falta todavía por leer y aprender, es la fuerza que el Señor nos da para agarrarnos. Yo creo que si no fuera por la palabra del Señor, ni siquiera estaría aquí. Entonces eso quería compartirles, que sigamos alimentándonos de su palabra, en todo momento, escuchándolo. Solo escucharla ya se queda ahí clavada en nuestra mente y en nuestro corazón. Es tan bonito poder aprender y cuando estamos en una prueba o cuando estamos en esa situación tal vez difícil, Él nos habla a través de su palabra. Él siempre nos da como la palabra que necesitamos para poder enfrentarla, para poder caminar y atravesarla, ¿verdad? Entonces, eso quería compartirles, que sigamos alimentándonos de su palabra y en cada recurso, los recursos de ERIN, de todo el ministerio, están llenos de la palabra del Señor y si las leemos y las releemos, ahí se van a quedar. Y es cierto, su palabra nos alimenta y a veces vamos hasta caminando en el bus, en el trabajo y estamos meditando y se nos vienen esas palabras de Él a nuestra mente. Entonces, eso nos va alimentando. Entonces, eso quería compartirles. Muchas gracias, bellas. Gracias, Lisa, por compartirnos. Gracias por participar también. Y sabes que mientras conversabas, lo hablabas, se me vino a mi mente este versículo que nos dice eh, que mantendemos en alto el escudo de la fe, me parece que dice, mantenemos para evitar o para cubrirnos de los dardos del enemigo. Creo que eso específicamente es la manera en que el Señor eh, nos ha enseñado, nos está enseñando cómo alimentar o cómo construir ese escudo de fe por medio de su palabra. ¿Y para qué? Para poder solventarnos, pasar victoriosas esa prueba, porque el enemigo no da tregua. Las pruebas a veces son duras y vienen una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y para nosotras poder aguantar, para nosotras poder salir victoriosas de eso, em, tenemos que tener esa fortaleza espiritual. Y lo único que nos da esa fortaleza espiritual es su palabra, es meditarla. Y cuando la meditamos, la vivimos. Eh, Me ha pasado muchas veces que la vivo en inercia, a veces de tanto repetirla y viene la prueba y de repente uf, fluye solo y es el poder de su palabra porque estamos alimentando el espíritu. Y cuando el espíritu es más fuerte que la carne, que nuestra carnalidad, que nuestra humanidad,
siempre Él va a disponer, o sea, es el que le va a ganar en el momento de actuar. Y esa es una gran bendición. Esa es una gran bendición donde también ahí experimentamos la belleza de tener al Espíritu Santo con nosotros, de tenerlo como aliado, como amigo, como consolador, como instructor. Y es precioso. En todo este proceso vamos de gloria en gloria, como dice la palabra del Señor. Y no salimos oliendo a humo cuando estamos saliendo de prueba, de prueba en prueba, no vamos saliendo llenas de humo, de olor a humo. O como podemos ver en algunas personas a veces cuando son golpeadas por tantas pruebas. Uno puede ver, incluso sin que ellas se quejen de eso, uno puede ver la amargura del corazón de las personas. Entonces creo que nuestro amor nos ha dejado tanto con su palabra, nos ha dejado tanto con su amor. Eh, Agradezco tanto por el ministerio, por las mujeres que nos precedieron a todas nosotras, porque con su ejemplo también nos ayudaron, porque con su ejemplo también ministraron. Y así como nos está formando ahora nosotras, sabemos que también nosotras podemos animar a otras damas que en un futuro el Señor va a poner en nuestros caminos. Es inevitable, creo que es una de las tantas bendiciones que nuestros procesos tienen para nuestras vidas. Sé preciosas, no creo que alguien más pueda compartir, pero voy a cerrar la idea. Sé preciosas que es durísimo enfrentar por pruebas, es pasar por pruebas. En el momento no le vemos la salida, no le vemos la bendición, no le vemos el propósito, no le vemos el porqué, incluso vemos injusticia. Pero en obediencia, en seguir su palabra, aunque no la entendamos. Durante mucho tiempo yo no la entendía los primeros meses, los primeros tiempos, hasta que el Señor empezó a moverse. Y no la entendía, no entendía por qué tenía que callar, Señor. ¿Por qué tengo que callar si me están vituperando tan horrible? Estoy en la boca de personas que me tratan tan mal. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto si yo no creo haber hecho algo tan malo como para pasar por estas situaciones? ¿Por qué, Señor, esta persona no ve el daño que me está haciendo? Recuerdo tanto esas palabras. Y hoy por hoy le agradezco tanto al Señor haberme quebrado mi orgullo y darme esa humildad que únicamente pudo haber sido de Él, porque en ese camino lo conocí. En ese camino estoy entendiendo mi propósito en ese viaje. Y aunque las cosas no han pasado como yo quería, las cosas han sucedido como han sido justo para el corazón de mi amado. Y no me destruyeron. Al contrario, generaron en mí una persona que jamás pensé que existía, que podía ser yo, que podía mm, generar esas características hermosas que soy el Espíritu Santo puede ser. Y no viene de mí, no vino de mi interés, no vino de mi querer, no vino de mi intelectualidad, ni de mi conocimiento. Vino por su Santo Espíritu y por su misericordia, porque así ha sido su propósito. Preciosas, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por sus testimonios, gracias por lo que nos comparten, gracias por sus procesos, Señor, porque cada una de las cosas que ustedes nos comparten, sea cual sea el nivel en el que se encuentren en este caminar, son de bendición, son de construcción para cada una de nosotros y nos hacen acercar mucho a nuestro amado, también para pedir por cada una de nosotras, para pedir por sus procesos, para pedir por lo que están caminando, por el dolor que están atravesando. Jesús, gracias, gracias porque dentro de todo eso también nos sentimos en unidad en nuestro amado y entendemos lo que significa ser parte de un solo cuerpo también. Entonces, Bella, gracias por este tiempo, gracias por permitirme compartir con ustedes lo que el Señor ha mostrado a mi corazón por medio de esta lección y precioso nada más que decirles que nos animemos mutuamente, que es un caminar que, que trae muchas bendiciones que no las vamos a encontrar de ninguna otra forma ni de ningún otro modo. Y que el Señor es más que suficiente para saciar esa necesidad
de sentirnos amadas, protegidas, cuidadas, vistas de alguna forma, para compensar esa necesidad espiritual que como mujeres tenemos y que no está mal sentirlas porque Él las creó así. El problema es que a veces nos fijamos o pensamos que un ser humano puede saciarlo y no es así. Y no es así. Para eso también Él nos trajo este tipo de pruebas porque Él quiere mostrarse tal como es para nosotros. Entonces, si nos sentimos angustiadas, tristes, desanimadas, faltas de amor, es porque el Señor puede llenar esa parte. El Señor puede llenar esa parte que usted está sintiendo necesidad en ese momento. Él puede llenar nuestra vida con esa necesidad que nosotros tenemos, porque recuerden que Él es esa fuente de agua viva y Él nos dijo que nosotros no tenemos por qué depender de cisternas rotas. Y las personas que amamos y queremos, sí, las amamos y las queremos, pero son cisternas rotas al fin. El único que puede proveer esa agua viva que nos hace y nos llena es Él. Entonces, que nos quedamos con ese mensaje. Gracias, bellas. Nos vemos la próxima semana con el principio número 5. Muy emocionante también. Como les digo, me encanta esta serie, es muy edificante para la vida de cada una de nosotras. Bellas, y también que no se pierdan los compañeros y compañeras, eh, que todavía tenemos el día mañana y el domingo con Lisa y Lely. Entonces, gracias, bellas, por acompañarnos. Cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana y dedíquenle tiempo a su amado, a conocerlo, a disfrutarlo, a pasar tiempo con él, a pasear con él, a tomar un café con él, pero dedíquenle tiempo a él. Denle ese espacio que el Señor. Entonces, gracias, bellas, cuídense mucho y disfruten este fin de semana. Gracias.